Sí, muchos autores dicen que Lázaro no es un personaje histórico y que por tanto el capítulo 11 de Juan no hay que leerlo como libro de historia, hay que leerlo como una parábola, como un cuento que tiene una enseñanza. Estas palabras son muy difíciles para la mayoría de la gente que yo conozco, acostumbrados a que lo dice la Biblia, entonces es histórico, pero tenemos que acostumbrarnos a que no, que más bien es al revés. La Biblia no es un libro de historia. Pero claro, no, cuidado, yo no estoy diciendo que el capítulo 11, o sea, la resurrección de Lázaro, no sea histórica. No. Juan lo presenta como un acontecimiento histórico. Así está narrado. Por eso hay una gran polémica, ¿verdad? Sobre la resurrección de Lázaro. ¿Es un acontecimiento histórico o es una, una historia inventada con un afán didáctico, con un mensaje? Bueno, yo más bien lo que quise decir con esta introducción es que son posibles las dos cosas. Sí, al decir la resurrección, Lázaro no es un ser histórico, no se está diciendo, Juan es un mentiroso, la Biblia dice mentiras. No. Muchos textos bíblicos que antes considerábamos históricos, pues nos damos cuenta que son en realidad cuentos. Por ejemplo, el libro de Job. Ya platicamos aquí dos veces sobre el libro de Job. Bueno, yo cuando estaba más chamaco y más mencito, todavía más, estaba dando clase en un segundo de secundaria, una escuela así, creo que era una escuela cristiana o de inspiración cristiana. Y en la clase de literatura les dije, mire, vamos a leer el libro de Job, de la Biblia. Porque pues casi en la literatura universal no se toman textos bíblicos, hay textos muy bellos. Y Job es para mí el texto más bello de la Biblia, como literatura. Entonces dije, vamos a leerlo y vamos a platicar. Segundo de secundaria, vamos a platicar. Entonces ya cuando se supone que lo habían leído, estamos platicando, dije, bueno, pero miren, lo primero que les tengo que decir es que Job pues no es un personaje histórico. Esto es una obra de teatro que tiene una intención didáctica, de enseñanza. No me llovió. Una de ellas dice, no, mi papá fue sacerdote y él sabe y él dice que es un texto histórico. Y dije, ¿para qué me metí en este berenjenal? Pues con chiquillos y chiquillas de 13 años. Bueno, pero a mucha gente adulta le cuesta mucho trabajo cuando se deshistorifica algún acontecimiento. Y digo, no les cuesta mucho deshistorificar a Isaac o a Rebeca o a Jacob o a Josué o a Jeremías. Pero ¿qué tal si deshistorificamos a María Magdalena o a Juanito o a Lázaro? Entonces sí, ya, la tensión se pone en su máximo. Entonces, realmente la resurrección de Lázaro es un texto a discutir. Y yo quise ponerlo porque, este, ya, ustedes saben que a mí me gusta ser directo, ya no soy, eh, no estoy haciendo una prédica sinagogal o una prédica en una iglesia, ¿verdad? No estoy llamando a su sensibilidad para que sientan bonito y no me estoy burlando, ¿eh? Para que sientan bonito y hagan oración. Eso no me burlo, pero no es el objetivo de esta sesión. En estas conferencias mi objetivo es invitarlos, inspirarlos para que ustedes lean el texto con mucha atención y que saquen sus propias conclusiones. Eh, que lo lean con neuronas de por medio, ¿me entienden? El texto no está escrito para místicos piadosos o burritos que no quieren preguntar nada. El texto está escrito con inteligencia, para seres inteligentes. Y si nosotros leemos con inteligencia el texto, haciéndole preguntas al texto, les aseguro que cualquier parte de la Biblia, ustedes lo leen con inteligencia, le hacen preguntas
le van a poner decenas de preguntas que no van a poder responder. Pero ni ustedes, ni yo, ni nadie. ¿Mm? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué ese autor? ¿Por qué de esta manera? Y entonces se está despertando, se está haciendo la gimnasia cerebral, porque el texto está escrito para seres pensantes. Y, y yo insisto en que hay que leerlo siempre cuestionándose, preguntándole al texto. Miren, un mecánico que le llevo el carro, pues utiliza llaves, ¿no? Llaves para abrir las tuercas y ver lo que hay dentro del motor, las juntas, cambiar las juntas, lo que sea. Un dentista, ya tengo que ir al dentista, pues hace ese maldito aparato que suena, ese bellaco aparato, pero si no, ¿cómo llega a quitar la caries? ¿No? Si yo me someto a una operación, pues el cirujano tiene que usar un bisturí, tiene que hacer una abertura, y no lo va a hacer con un machete ni con un desarmador, ¿no? Entonces, todos los profesionistas tienen herramientas para, para atacar, para comprender, para entrar en su área de expertise, en su área que conocen. Bueno, nosotros los exégetas, nosotros los que leemos la Biblia, tenemos una herramienta, la principal herramienta que tenemos para entrar a las entrañas del texto es la pregunta. Si tú lees un texto y no te surgen preguntas, bueno, pues es hora de irte a dormir o irte a comer, ir a descansar y luego retomas el texto. La pregunta es el instrumento del exégeta. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué no dice esto? Esas preguntas, bueno, muestran que somos seres inteligentes y para seres inteligentes se ha escrito el texto. En estas conferencias, mi interés no es adoctrinar, no es inspirarles oración o sentimientos, no, bonitos. Bueno, habrá otros momentos y habrá otras clases, otras conferencias para eso. Mi interés es muy técnico. Quiero mostrarles el texto e inspirarles a que lo lean con inteligencia, con espíritu crítico, con apertura, con apertura. Yo creo que la, la condición indispensable de la persona que lee la Biblia es, en primer lugar, el respeto por el texto que está leyendo. Eh, Pero en segundo lugar es que ese respeto conduzca a una inquisición honesta sobre lo que el texto quiere decir. Ser honestos con el texto. Parece mentira, parece verdad de perogrullo, pero no lo es. Esa es una condición que mucha gente no tiene a la hora de leer el texto. Le queremos obligar al texto a decir lo que nosotros tenemos acá, o a lo que nos dijeron, o a lo que creemos. Y entonces el texto. A ver, vamos a leer. A mí muchas veces me ha tocado, me estoy desviando un poco, pero vuelvo inmediatamente a San Juan 11. Muchas veces leo un texto en clase, les digo, si era en la Biblia, a ver, ¿y quién hizo esto? ¿Y cuándo? ¿Y en dónde fue? Y la gente dice cosas que no están en el texto. A ver, vamos a volver a leerlo. ¿Dónde dice esto de que Juan Bautista, leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. A ver, ¿dónde dice Lucas que Juan bautizó a Jesús? Lucas no dice que Juan bautizó a Jesús. Más bien, parece decir que Juan no bautizó a Jesús. Te hace el Evangelio de Lucas. Dice, Juan Bautista fue metido en la cárcel por Herodes. Cuando todo el mundo se está bautizando, también se bautizó Jesús, dice quién lo bautizó. Y puesto en oración, se abrió el cielo, etcétera. ¿Y Juan Bautista dónde estaba?
Lucas parece querer decirnos que estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Claro, los otros evangelios sí dicen claramente, Mateo, Marcos y Juan dicen con toda claridad. Por eso, cuando leemos el texto, ese relato, y les pregunto, ¿quién bautizó? Ah, pues Juan Bautista. No, no, no. Es que Lucas no dice eso. Así pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Que no leemos el texto, estamos casados mucho más con nuestra historia que grabamos en nuestra infancia o en nuestra juventud de eso que dice el texto y ya no leemos. Bueno, entonces ahora sí vamos a leer Juan 11. Como siempre yo les preparé un, este, bueno, como casi siempre, ¿eh? ¿Están viendo la? Sí. Sí. Eh, ay, mamá. Eh, ahora ya no la ven, ¿verdad? No. Ahora sí ya la ven. Bueno, ahí está. Eh, Les preparé un PowerPoint solamente para ayudarnos, ¿verdad? A concentrar, a fijar la atención en las ideas principales de lo que estoy diciendo. La resurrección de Lázaro, y les puse aquí en el título, sin embargo, parece que Lázaro no existió. Esto lo hago no con afán de generar escándalo y morbo, no, no, no. No, no se trata de eso de la Biblia, ni estas conferencias, sino con el afán de incentivarlos a ustedes a que lean con esto, con estas observaciones, que lean el texto. A ver, ahora vamos a leer el texto tratando de responder esta pregunta. ¿Y realmente existió Lázaro? A lo mejor el texto nos está diciendo otra cosa. Vamos a leer. Eh, Se discute si Lázaro existió realmente. Esta discusión, les decía, no es nada más entre gente mala o de mal corazón o que no cree en la Biblia. No, no, no. Muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen que Lázaro no existió y que el relato de Juan 11 pues, es como una parábola o un cuento que tiene una intención didáctica. A favor de que sí existió Lázaro, es que Juan relata el milagro como si fuera histórico. Juan es muy detallista en este capítulo que ahorita vamos a leer y nunca dice, esto es una historia inventada, ni lo pone tan fantasioso que nosotros diríamos, entonces es un cuento. No, él lo relata como si realmente fuera histórico. Y el milagro está bien insertado en el contexto de Juan, ¿verdad? Juan, para Juan, Lázaro es hermano de Marta y de María. María ungió los pies de Jesús y, y, este, y son hermanas de Lázaro, y por la resurrección de Lázaro los judíos deciden matar a, a Lázaro y a Jesús, ¿verdad? Y justamente, pues pocos días después de esto lo matan. Estamos en el capítulo 11 de Juan. Digamos que el discurso de la última cena empieza en el capítulo 13 de Juan, o sea que queda muy bien en el contexto este relato de la resurrección de Lázaro. Y por otro lado, a mí algo que me llama mucho la atención es que este es el texto del Nuevo Testamento en el que con mayor intensidad se presenta el aspecto humano de Jesús. Si ustedes quieren descubrir un texto en el Evangelio en el que se hable de Jesús como ser humano, como hombre, varón, léanse Juan 11, Juan 11. Y más que como varón, como ser humano, pero también como varón. Eh, no hay ningún otro texto que sea tan explícito a la hora de desentrañarnos el corazón de Jesús, sus sentimientos, sus emociones. No estoy diciendo que Jesús no sea Dios, bueno, eso es un asunto de fe. Y está además clarísimo en el Evangelio de Juan. Sí, sí, no, pero yo estoy hablando de que también es un ser humano. Y aquí en este relato se enfoca con mucha
con mucha precisión, con mucha apertura, el, el aspecto, la dimensión humana de Jesús. Bueno, pero en contra de que de que Lázaro existió realmente, está que solamente Juan habla de Lázaro. No, de Lázaro no habla ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Pablo, ni Pedro en sus cartas. Nadie habla de Lázaro más que Juanito en el Evangelio. Y esto solamente en el capítulo 11 y 12. Eso se puede explicar porque Lázaro no era un discípulo que anduviera con Jesús y los demás discípulos. Sí, Lázaro estaba con sus hermanas en Betania y probablemente, yo me imagino, ¿verdad?, que sus hermanas pues eh, estaban solas con él, así que sus papás habían muerto y tenían muchos bienes, eran muy ricos. Y Lázaro era discípulo de Jesús, pero fijo, ¿verdad? Él vivía en Betania, al lado de Jerusalén. Entonces, por eso no se habla de Lázaro. Pero llama la atención que Mateo, Marcos y Lucas nunca hablan de Lázaro. Eh, y yo me pregunto, Mateo, Marcos y Lucas nunca se enteraron de este milagro de Jesús. Esa respuesta a mí me parece, esa pregunta me parece retórica. Es decir, los evangelistas, claro que no pudieron ignorar este milagro de Jesús. Fue el milagro más grandioso que hizo Jesús. O sea, resucitó a la hija de Jairo, pero algunos decían, acababa de morir la niña. ¿No? Jesús dice, está dormida, no está muerta. Y se burlaban de él. Pero bueno, algún incrédulo pudo haber hecho, no, es que realmente no estaba muerta, se había desmayado. Había resucitado a un joven que iban a sepultar, que se acuerdan que detuvo el cortejo fúnebre y resucitó al hijo de la viuda. Bueno, a lo mejor el joven estaba en estado cataléptico, qué sé yo, pero no estaba muerto. A lo mejor el día anterior o 2 días antes lo habían considerado muerto y lo iban a sepultar. Pero Lázaro ya apestaba, disculpen el verbo, apestaba, pero es que Marta, cuando Jesús dice, quiten la piedra del sepulcro, Marta dice, Señor, ya huele, porque ya tenía 4 días en el sepulcro, ya huele. O sea, ahí no hay posibilidad de que estuviera en estado cataléptico, ni desmayado, ni en un sueño profundo. Estaba muerto y requete muerto. Entonces fue el milagro más grande que hizo Jesús, ni la multiplicación de los panes, ni la transfiguración, ni devolverle la vista o darle la vista a un ciego de nacimiento, no se comparan con la resurrección de Lázaro. De hecho, dice Juan que por ese milagro los judíos decidieron matar a Jesús. Y muchos están creyendo en él, van a venir los romanos y nos van a aplastar. Hay que matar a Jesús. Entonces, no es posible que Mateo, Marcos y Lucas hayan ignorado ese milagro. Ahora, si lo conocieron ese milagro, Mateo, Marcos y Lucas, que escriben antes de Juan, bastante antes de Juan, ¿por qué no hablaron de ese milagro? No, es que Javier, como ya había hablado Juan de ese milagro, pero no, Juan se escribió después, mucho después. Entonces, ¿por qué no hablaron de ese milagro? Entonces, ¿verdad? Eso nos pone a pensar que probablemente Juanito eh, quiso hacernos reflexionar en algo a partir de este milagro, independientemente de que fuera eh, histórico. Bueno, eh, antes de entrar al texto propiamente, quiero recorrer Lázaro en el Nuevo Testamento. ¿Mm? La clave parece estar en Juan 12, 1, 11. La resurrección de Lázaro está en el capítulo 11. En el capítulo 12 se habla de la unción. María unge los pies de Jesús, derrama un perfume que dice ahí que valía 300 denarios. Un denario, el salario, era el salario de un día. O sea que yo creo que ese perfume no valía menos de, o sea, $500,000 de pesos. Pues, un salario, es decir,
el salario de un año o de casi un año, 300,000 pesos, no sé yo cuánto, sería 200,000 pesos si era el salario mínimo, un denario, eh, eh, y valía 300 denarios, pues es un perfume. Por eso Judas dice, ay, ¿por qué permites que se derrame ese perfume, no? Y lo había hecho María, y Jesús defiende a María. Y, y dice ahí en el capítulo 12 de Juan que Marta servía. Claro, están cerca de la fiesta de Pascua, cerca de Jerusalén, entonces había decenas de miles de judíos que iban a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y luego más que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos judíos iban ahí a Betania a ver a Lázaro y a ver a Jesús, y muchos creían en Jesús por aquella resurrección. Entonces Marta y María, las hermanas de Lázaro, aparecen en esa escena, y sin embargo Lázaro no, ¿eh? Pero Marta y María, pues de ellas se habla en el capítulo 11 y se dice claramente que eran hermanas. Y además, esa unción es en casa de ellos, donde estaba Lázaro. Eh, entonces, les digo que ahí podría estar la clave, porque entonces ustedes me van a decir, es que Jesús fue ungido también en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? En Mateo y Marcos fue ungido en Betania, dicen que en Betania, Mateo y Marcos, poquito antes de que lo mataran en Jerusalén. Sí, y si ustedes leen esos dos relatos, no se habla para nada de Marta y de María. La mujer que unge a Jesús es anónima, no se dice nunca su nombre, y no se habla para nada de Marta, y mucho menos de Lázaro. Esto en la unción en Betania, en Mateo y Marcos, y en Lucas, Lucas desplaza la unción no a Betania poco antes de la muerte de Jesús, sino a Galilea, cuando Jesús andaba por allá empezando su camino hacia Jerusalén, poco antes de empezar su camino a Jerusalén, por allá dice que una mujer que era una pecadora pública, llorando, se acercó y besó los pies de Jesús y con sus cabellos y todo eso, pero nunca dice su nombre. Más bien ella podría, en todo caso, identificarse con María Magdalena. Ya hemos hablado de ella, ¿verdad? De este texto y de María Magdalena. No parece que fuera María Magdalena, pero en todo caso podría identificarse con ella. María de Magdala, Magdala allá en el lago de Galilea. En cambio, esta María, hermana de Marta, era de Betania, así lo dice en el capítulo 11, era de Betania, al lado de Jerusalén, 150 kilómetros al sur de Magdala. Esta María no es María Magdalena, pero la que unge a Jesús en Mateo y Marcos no es María Magdalena. María Magdalena es una mujer que lo sigue desde Galilea y que sin duda estaba ahí cuando esta persona unge la cabeza de Jesús en Mateo y Marcos. Y bueno, el caso es que nunca se dice que se llame María, ni que tenga una hermana, ni que tenía una hermana que se llamaba Marta, ni mucho menos que tenía un hermano llamado Lázaro. Entonces ahí más bien parece que Juan aprovechó esas escenas de la unción en Betania para darle nombre a la persona que él ungió e inventar. Permítanme utilizar ese verbo, pero no estoy induciendo sus conclusiones. Pero parecería que Juan quiere historificar su narración utilizando a esa persona que ungió a Jesús e inventándole una hermana y un hermano, ¿verdad? Eso explica más fácilmente que el hecho de que Mateo y Marcos no conocieran el nombre de esa mujer, si habían estado en su casa, si Jesús había resucitado a su hermano, y ellos no hablan nada de eso. No, más bien parece al revés, que Juanito fue el que quiso historificar, enraizar históricamente su relato en los relatos de la unción en Betania de Mateo y Marcos. Los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, no dan nombres, ni de María, mucho menos de Marta y de Lázaro. De eso, Lázaro no aparece nunca
Bueno, Marta y María no aparecen nunca, y mucho menos Lázaro, mucho menos Lázaro. Marta y María sí aparecen ahí en Lucas 38-42, ahorita lo vamos a leer, pero Lázaro no aparece nunca. Ah, sí, Javier, acuérdate que Lázaro era un pobre. Sí, sí, pero ese Lázaro es una parábola, que era muy pobre. Y este Lázaro, el hermano de Marta y María, era muy rico. Pues ya, para que María derramara un perfume de 200,000 pesos en los pies de Jesús, pues sí, eran ricos, pues eran ricos. Por eso Judas dice, ay, ¿por qué se derramó ese perfume? Se pudo haber vendido. Y tenía razón, en el sentido de que se pudo haber vendido y haber tenido una buena lana. Pero ese Lázaro de la parábola, que nada más está en Lucas, era pobre, etcétera, y lo habían echado y todo eso, pero es una parábola. De ahí no podemos sacar nada sobre Lázaro. Pero en Lucas 38-42, ¿se acuerdan que Jesús va con sus discípulos y entra en casa de Marta y María? Ahí no menciona a Lázaro, pero así a Marta y María. Y curiosamente, María está a los pies de Jesús escuchando y Marta anda sirviendo. Y Marta se desespera y le dice a Jesús, Señor, no te dice nada que mi hermana esté ahí echadita escuchándote, dile que me ayude. Y fíjense que acá cuando María, en Juan 12, cuando María unge los pies de Jesús, María está a los pies de Jesús. Y Marta está sirviendo, eso dice Juan 12. Marta anda sirviendo, pero ahí Marta no se enoja ni dice nada. María está a los pies de Jesús. Pues la misma escena tenemos aquí en Lucas 10:38-42. Hmm. Claro que ahí Lucas 10:38-40 no habla de Lázaro en absoluto, pero Marta y María son dos hermanas. Marta es muy diligente y anda eh, preocupada, echando las gorditas, mientras María está sentadita escuchando a Jesús y por eso se molesta. Es lo mismo que pasa, bueno, en cierta forma parecido a lo que pasa en Juan 12. Y yo les puse aquí ese porque probablemente de ahí tomó Juanito los nombres de Marta y María, hermanas. Curiosamente, María a los pies de Jesús, Marta muy diligente, y entonces historifica. Bueno, ahora vamos a leer el relato. Eh, Antes de entrar al relato, quiero centrarlos en lo importante del relato. No está lo importante del relato en si existió o no. Es decir, aunque Lázaro no haya existido, el relato tiene sentido. El relato es evangélico y tiene sentido y tiene una enseñanza que hay que extraer. No es la existencia de Lázaro, aunque parezca difícil de entender, no es lo más importante del relato. En todo caso, puede ser una historia inventada con motivos didácticos. No estoy diciendo que así sea. La decisión la tienen ustedes. Aquí lo importante es entonces, o lo más importante es, ¿qué quiere enseñar Juanito con ese relato? Vamos al relato. La resurrección de Lázaro. Había un enfermo, Lázaro de Betania, noten, de Betania, al lado de Jerusalén, el del pueblo de María y Marta, o sea, los tres eran de Betania, su hermana. María fue la que ungió al Señor con perfume. Noten que esta noticia se refiere al capítulo 12 y aquí estamos en el 11, o sea, es una noticia adelantada. María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron a decir, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo escuchó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. En cuanto escuchó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en el que estaba por 2 días. Después de esto dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le preguntaron, Rabí, hace poco los judíos te buscaban para apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿no son 12 las horas del día? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero se camina de noche
sí tropieza porque no hay luz en él. Me detengo muy brevemente a subrayar algunos aspectos. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, que andaba por allá por Galilea, eh, el que amas está enfermo. No le dicen el nombre. Claro, Jesús amaba a Lázaro. eh, y entonces cuando Jesús escucha, el que amas está enfermo, dice, es Lázaro. O sea, sí lo amaba. Y lo amaba con cierta predilección, porque cuando le dicen el mensaje, él dice, es Lázaro. ¿No? Eh, Esto no tiene nada de chocante. Un ser humano tiene siempre mayor empatía con algunas personas. Pero dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Claro, aquí lo que podemos pensar es que Jesús lo va a resucitar y entonces Él, el Hijo de Dios, va a ser glorificado por la muerte, ¿verdad?, de Lázaro. Pero uno también podría pensar en que está hablando de sí mismo, que Jesús no va a permanecer en la muerte, sino que va a ser glorificado. En el versículo 5 Jesús amaba a Marta. Miren, es el verbo, amaba. Yo no sé si aquí utiliza agapao, el verbo agapao, o el verbo fileo. Jesús amaba a Marta, a sus hermanas, los amaba, los quería, pero ya antes había dicho que amaba, bueno, que el que amas está enfermo. O sea, aquí se acentúa esa fibra afectiva de Jesús. Y dice, en cuanto escuchó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en que estaba por 2 días. Parece contradictorio. Si le dicen, el que amas está enfermo, lo que le están diciendo, ven rápido a curarlo, haz algo por él. Pero Jesús se queda 2 días más. Parece contradictorio. ¿Por qué se queda 2 días más? Después de esos 2 días, dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y entonces le dicen, te quieren matar allá y regresas. Y entonces él dice, sí, sí, vamos para allá. Eh, Después sigue el texto. Dijo esto y después de esto les agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, va a recuperarse, se va a despertar. Jesús había hablado de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que ustedes crean, pero vamos con él. Tomás, el llamado Dídimo, que Dídimo quiere decir gemelo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros a morir con él. Aquí, ven, se profundiza esa idea de que estamos hablando de la muerte de Jesús. Pero Jesús, bueno, claro que eso se borda en un segundo nivel con la muerte de Lázaro. Si duerme, va a recuperarse. Y es que en griego la palabra despertar, egeirein, se utiliza para decir resucitar. El verbo resucitar tiene dos formas en griego: despertar y ponerse de pie. Son los dos verbos. Y entonces, si dice, Señor, si duerme, va a despertarse, pues sí, solito se va a despertar. Pero Jesús hablaba de la muerte. Y entonces dice, ¿por qué dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí? Bueno, él se quedó 2 días justamente para que Lázaro muriera. Y entonces dice, me alegro de no haber estado ahí. Eh, claro, aquí la impresión que me deja esta palabra de Jesús es que si hubiera ido, no lo hubiera dejado morir. Tanto lo amaba que no hubiera permitido que muriera. Por eso se quedó 2 días. Y dice, me alegro de no haber estado ahí. El relato sigue así. Cuando Jesús llegó, se encontró con que ya tenía 4 días en el sepulcro. El sepulcro, claro, las hermanas mandan un mensaje a Jesús. Vamos a suponer que tarda un día el mensajero. Llega con Jesús y le dice, el que amas está enfermo. Jesús se queda 2 días más, ya van 3. Y luego regresa hace otro día para ir a Betania. Ya son 5 días. 5 días. No, 4 días, sí. 4 días.
Ya tenía 4 días en el sepulcro. Tal vez Lázaro murió en cuanto las hermanas mandaron a decirle a Jesús. En esos momentos Lázaro murió. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos judíos habían ido con Marta y María para consolarlos por su hermano. O sea, estamos en fiesta de la Pascua, entonces había decenas de miles de judíos. Y Marta y María, pues ya se ve que era una familia acomodada y estaban ahí muchos judíos eh, consolándolas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, fue a su encuentro. No se dice que Jesús la llamara, pero Marta ya hemos visto que era más diligente. Fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Ya sabemos que era más fodonguita la María. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, sé que aún ahora lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Este es el centro teológico del relato y está en boca de María, de Marta. Yo me imagino este diálogo eh, de pie, Jesús hablando con Marta. Eh, Señor, esto es una queja. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero más que una queja, o sea, nosotros te mandamos a avisar. Sí, pero cuando mandaron a avisar, inmediatamente murió Lázaro. Eh, pero fíjense la confesión, más que una queja, yo creo que es una confesión de Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. De eso estoy segura. Por eso Jesús dice, me alegro de no haber estado ahí. Yo sé que si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero luego le dice, yo sé que aún ahora lo que pidas a Dios, Dios se lo concederá. Y no le está pidiendo que lo resucite, ¿eh? No, le está diciendo, aún ahora yo creo, yo tengo confianza en quién eres tú, pero no le está pidiendo que lo resucite, porque cuando más adelante, cuando Jesús dice, quiten la piedra, Marta es la que dice, no, Señor, ya huele. O sea, no, Marta no le está pidiendo que lo resucite, solamente le está diciendo que sigue creyendo en él. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Entonces Jesús ya se va a la resurrección del último día. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. O sea, es una confesión de fe. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le respondió, aquí está lo central del relato. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, no un gran profeta, no un gran este, maestro, no. El Hijo de Dios. El Cristo quiere decir el ungido, el Rey, el Mesías. Cristo es la traducción de Mesías, en hebreo. Y Mesías quiere decir ungido. Christos en griego quiere decir ungido. Pero se puede traducir perfectamente el rey, porque se ungía al rey. Claro que en Israel no había rey en ese tiempo. Por eso los judíos esperaban alguien que los liberara de los romanos. El Hijo de Dios. El Cristo es en la mentalidad, en el imaginario del momento para el judío, pues era un ser belicoso, ¿verdad? Un rey con la espada en mano que iba a liberar de los romanos. Pero cuando lo pones junto con el Hijo de Dios, ya eso se diluye y entra, la palabra Cristo se resignifica. Jesús es mucho más que un rey que viene a liberar del yugo romano. Es el Hijo de Dios que viene a liberar de otros yugos, el que viene al mundo. Bueno, y sigue el relato. Después de decir esto, fue y llamó a María, su hermana, Marta. Le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Y nada de eso, ¿eh? Jesús no bueno, no dice Juanito que Jesús llamara a María. Más bien Marta parece que llega y le da un pellizco y dice, muévete, el maestro está ahí y te llama. Yo creo que se lo inventó Marta. Ella se levantó, María, rápidamente al escucharla y fue hacia él.
Jesús no había entrado todavía al pueblo, sino que estaba en el lugar en que se había encontrado con Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa y la condolían, al ver que María se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al verla llorar a ella y llorar a los judíos que habían ido con ella, Jesús se estremeció interiormente y se conmovió. Luego dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, ven, Señor, ven a ver. Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo querían. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no pudo él, que abrió los ojos del ciego, hacer que éste no muriera? Jesús se estremeció otra vez en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Este relato es, es diferente del teológico. Miren, comparen las conversaciones de Marta con Jesús y de María con Jesús. Marta se queda de pie, le dice las mismas palabras, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero aún ahora tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará. Yo soy la resurrección. Tú crees, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es una, es una confesión de fe teológica de una mujer que está de pie enfrente a Jesús mostrándole su fe. Ahora vean este relato del diálogo, entre comillas, de María con Jesús. María cae a sus pies y le dice lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, era algo que las dos tenían clarísimo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo creo que eso explica por qué Jesús dijo, me alegro de no haber estado ahí. Y entonces Jesús llora, se conmovió profundamente y lloró. Lloró porque lo amaba, está llorando por Lázaro. Algunos comentaristas dicen, no, está llorando porque porque los judíos no van a creer. No, no, no. Ahí dice que los que lo vieron llorar dijeron, miren cómo lo quería. O sea, lloró porque es su amigo Lázaro, el que está muerto. Y uno diría, ay Jesús, pero sí te excedes, ¿no? Estás sobre reaccionando. Si lo vas a resucitar, si tú lo dejaste morir para que muriera y luego resucitarlo, sí, sobre reacción de Jesús. Pero Jesús amaba a Lázaro. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Me alegro de no haber estado allí. Y Jesús lloró, y lloró porque lo amaba, y estaba muerto. Por eso les digo que este relato yo creo que es el más profundo que muestra las fibras humanas del corazón de Jesús. ¿Dónde lo pusieron? Y entonces lloró. Jesús nunca se dice que llorara. Creo que sí, en el Evangelio de Lucas se dice que lloró cuando vio Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los... Y lloró sobre Jerusalén, sí, pero es sobre Jerusalén. También lloró cuando nació, pero eso no lo dicen los evangelios. Sí, quiero decir que Jesús llorara por una persona es por Lázaro. Y es un llanto de una persona que él sabe que va a resucitar en unos minutos. Y la gente dice, miren cómo lo quería. Se vuelve al tema del amor. Y entonces, claro, la pregunta que se hace la gente es, si abrió los ojos del ciego de nacimiento, no pudo haber hecho que este no muriera. Sí, por eso no vino. Y más o menos así termina el relato. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele. Es decir, cuando le dice Marta, pero aún ahora yo sé que lo que pidas a Dios, no le está diciendo resucítalo, no. Que no hubiera entonces reaccionado de esta manera, hubiera dicho, gracias Jesús. No, ella dice, el Señor ya huele, tiene 4 días. Jesús le dijo, no, te dije que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra, Jesús levantó los ojos al alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal. Y salió el muerto, pero ya no estaba muerto, atado de pies y manos y con el rostro cubierto con un sudario.
Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Es el gran milagro de Jesús. Eso puede ser casi para 10,000 escenas de películas, la impresión que debió haber causado en la gente, porque Lázaro tenía 4 días. No es que acababa de morir, es que ya olía y salió del sepulcro. Muchos de los judíos que habían ido con María creyeron en él al ver lo que había hecho, pero unos de ellos fueron con los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y decían, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, no entienden que es más conveniente para ustedes que muera una persona por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Pero no dijo esto por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para unir en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde aquel día decidieron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permaneció ahí con sus discípulos unos días, porque después regresó a Jerusalén. En el capítulo 13 empieza el relato de la última cena. Eh, bueno, ahí tienen la reacción normal y lógica. Claro, los judíos que no quieren creer, que se aferran a no creer en Jesús, ven en la resurrección de Lázaro un peligro para la nación y entonces deciden matar a Jesús y también a Lázaro. Eh, dice, decían, bueno, creo que aquí dicen que decidieron matar a Jesús, pero más adelante dice que decidieron también matar a Lázaro. Bueno, ideas centrales del relato. La narración se centra en la fe, en que Jesús es el Señor de la vida, que levanta de entre los muertos y que Él mismo resucita. Esto es lo central del relato. Jesús tiene poder sobre la muerte para resucitar a otros y para resucitar Él. Lázaro, como todos los resucitados en la Biblia, o sea, todos los que habían resucitado en la Biblia, resucitaron para volver a morir. O sea, Lázaro resucitó como ser humano, otra vez de carne y hueso, como todos, y después iba a tener que morir, o eso, volver a morir. Eh, no es como la resurrección de Jesús o la resurrección del final de los días, que es para ya no volver a morir, es a una vida diferente. Resucitar a una persona a esta vida, así, volverlo a parar para que después vuelva a morir, es un pálido reflejo del poder de resucitar para la vida eterna. Sí, yo lo resucitaré en el último día, es decir, para la vida eterna. Y eso es lo más importante, porque resucitar para esta vida, bueno, pues sí es interesante y está bien, pero Lázaro tenía que volver a morir. Como el hijo de Jairo, la hija de Jairo, como el hijo de la vida de Naín, resucitaron y tuvieron que volver a morir. Jesús no, Jesús resucitó para allá no. Y por eso Jesús es el primer resucitado, ¿no? Porque es el que resucita a una vida definitiva. En cambio, los otros resucitados, de todos los que se habla también en el Antiguo Testamento, son para volver a morir. Bueno, eh, no. Entonces, aquí termina el, el, um, el, el PowerPoint. Pero resulta entonces que los judíos decidieron matar a Lázaro, decidieron matar a Jesús, y entonces tenemos que preguntarnos eh, por las ideas centrales del relato. Yo creo que son más importantes las ideas centrales del relato incluso que la historicidad del relato, que tiene muchos problemas. Ahora, es un relato muy bello, muy bello, tan bello que me daría mucha lástima que no fuera histórico. ¿No? Porque, como les dije, es de una sensibilidad extraordinaria. Juanito
Ven por qué es el discípulo amado. Es un corazón, es un discípulo que está al lado del corazón de Jesús y que describe estos movimientos afectivos de Jesús con delicia, con delicia. Y como ven, el relato nunca dice que sea ficción. Se presenta como un relato histórico. De hecho, por eso decidieron matar a Jesús. Paradójicamente, esa es la principal causa de que muchos consideren que no es un relato histórico. Como si es el milagro más importante de Jesús, no lo narran Mateo, Marcos y Lucas, que escribieron antes. No conocieron el milagro, imposible. Sí lo conocieron, pero decidieron no relatarlo, imposible. Ahí tenemos que cuestionarnos. Pero yo digo, independientemente de que sea histórico o no, el mensaje que trae es muy profundo y muy lindo en dos líneas: el aspecto humano de Jesús y el aspecto divino de Jesús. Jesús es un ser humano que llora, que ama, pero es el Hijo de Dios, el que tiene poder sobre la muerte. Bueno, me fui a Matacaballo porque quiero siempre dejar espacio para que ustedes reaccionen, ¿verdad? ¿Qué les parece? Eh, ¿Por dónde van sus sentimientos y sus pensamientos en estos momentos? Gaby, Hola, muy buenas noches. sí, te Sí, escucho. buenas noches. Perdón. Adelante, adelante. Ya. Sí, no, bueno, a mí lo que más me sorprende y me estremece también es, como bien decía maestro, el aspecto humano de Jesús, con esa sensibilidad, con esa capacidad de amar y de entregarse por todos nosotros, y esa condición divina que lo hace verdaderamente superior a todo, con ese amor, vuelvo a repetir, con esa entrega y con esa obediencia a Dios Padre, y mostrarse así ante los demás, como un hombre que llora, además también por Lázaro. Sí, no le daba pena llorar. Yo sí soy, yo sí soy un super macho. Yo no lloro ni aunque me eche cebolla. Bueno, es la única manera de llorar, que me eche cebolla en los ojos. Yo fui educado a no llorar y yo me sorprendo cuando se me escurre una lágrima y puedo contar las ocasiones en mi vida que he llorado, ¿no? Pero no llora. Pues no, no, Jesús sí era más, más libre. eh, y creo que ibas a hablar, Miguel, y Sí, entonces te damos la palabra antes que Marina, ¿o no? Gracias, sí, Gaby. sí, claro, claro. Es que sigo sorprendida, porque a leerlo y a la hora que usted lo explicó, pues más todavía Ah, me claro. sorprende mucho. Gracias. Al contrario, Gaby. Marina, Marina. Hola, Hola. bueno, yo lo que me dijo esta reflexión es que Dios se muestra, bueno, Jesús muestra esa parte sensible, que nos hizo a su imagen y semejanza. Y, ¿cómo se llama? Nosotros a veces nos cuesta trabajo mostrar también esa parte sensible. No sé, queremos hacer duros ante situaciones, ¿no? O fuertes, como decimos. Y a veces, lejos de demostrar fuerza, más bien a veces es una soberbia. Entonces aquí pues, sigue siendo nuestro maestro, ¿no? Esa parte de sensibilidad que nos demuestra que también nos debemos demostrar hacia el hermano,
porque creo que lo hemos perdido con estas cosas que están día con día, ya nos estamos acostumbrando o sea, es un relativismo. Entonces, ya esa parte sensible de hacia el hermano ya la estamos perdiendo. Eso es lo que me deja. Y también otro mensaje que me deja es que Dios es el único que puede cambiar la muerte en vida y espiritual, porque estamos muertos espiritualmente, ya no física, sino espiritualmente también ya no la tenemos esa vida. Entonces, si nosotros a través de estas enseñanzas podemos tener esa vida espiritual otra vez. Gracias, Marina. Muchas gracias. Sí, a mí no deja de sorprenderme cómo Jesús era una persona tan libre que lloraba en público y que la gente decía, miren cómo lo amaba. O sea, lloraba de amor, amaba a un varón, o sea, era su amigo y lo amaba y no se trata de ocultar los sentimientos con respecto a un amigo, a un varón. Wow, sí, es un Jesús, hombre libre. Eh, no sé a quién le quité la palabra, tal vez a Miguel. Y gracias. Ah, Buenas noches a buenas todos. noches. Pues aquí en un momento dado, como en siempre lo he comentado en algunas pláticas que he estado, y en unas clases de la escuela nos invitaban a imaginarnos precisamente todos estos momentos que sucedían en la Biblia. Si nos imaginamos y nos trasladamos y tenemos en nuestra mente primero a Jesús sentado con esta persona, untándole el perfume y enjugando o secando con sus cabellos sus lágrimas. Después a María en la cocina y diciéndole, oye Jesús, pues dile a mi hermana que me venga a ayudar, ¿no? O sea, así como esa expresión de de enojo, de sorpresa, no sé, ¿no? Y sí, sí es cierto que en algunas eh, lecturas aparece Lázaro, pues también a Lázaro, ¿no? De pie, observando la imagen, esto y aquello, viendo cómo se están discutiendo y cómo Jesús con toda la calma, pues le responde, ¿no? Ella escogió lo mejor, estar a mi lado y escuchar lo que yo estoy hablando, ¿no? Y en el momento de trascender, en el momento dado de esta parte de la lectura, es ver a Jesús frente a la tumba, llorando, pero que también haciendo oración al Padre para dar testimonio de su grandeza que tiene Él y del ejemplo que nos pone a todos de qué es lo que sucede después de la muerte, que viene siendo la vida. Y en algunos casos también nos han puesto al después. ¿Y qué pasaría o qué pasó después de la resurrección de Lázaro? Porque nada más nos quedamos en que resucitó, salió y hasta ahí, pero ya no supimos qué fue lo que pasó. Si siguió llevando una vida normal como la tenía, si la gente se preguntaba en algún momento dado, o preguntándole a Lázaro, oye, ¿qué se siente? Oye, ¿qué es lo que viste?
¿qué fue lo que te pasó? Muchas cosas, ¿no? Como actualmente que algo nos llega a pasar a nosotros, nos preguntan y nos cuestionan. Y sí, conocer a un Jesús también, como lo estaban platicando hace ratito las personas anteriores, conocer a un Jesús humano, no a un Dios incansable, sino a una persona que tiene sentimientos, que nos muestra el amor hacia las personas que están a nuestro alrededor y que también más queremos. Y que también existe algo que se llama amistad. Una amistad que en algún momento dado Jesús nos enseñó de que también en algún momento dado podemos rodearnos de amigos o de conocidos que también nos ayuden a salir adelante. No lo estoy diciendo que Jesús lo necesitara, no, sino que él en algún momento dado, él buscaba la manera de que nosotros entendiéramos que Jesús es tan cercano a nosotros en cualquier momento, aunque no esté presente. Sí. Esos 2 días extras que tuvo, puede decir, bueno, ya, va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque él sabía en algún momento dado qué es lo que estaba sucediendo, pero no apresuró. ¿Por qué? Porque él dijo, tengo que dar tiempo a las cosas para que todo suceda y dar testimonio de lo que podemos hacer y de lo que se puede llegar a hacer teniendo fe y confianza en mi Padre y en mí. Por eso decía él siempre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa sería mi expresión. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Sí, ahorita cogí la Biblia y vi que sí, más adelante los judíos deciden también matar a Lázaro. Sí, así fue el fin de Lázaro. En la película La última tentación de Cristo, de, que fue muy criticada, pero es muy buena película. La última, sí se ve cómo los judíos matan a Lázaro. O sea que a lo mejor Jesús resucitó a Lázaro para que lo mataran un poco más adelante. A lo mejor no lo mataron, porque no se dice que lo mataran, se dice que decidieron matar, pues porque era un testimonio viviente. Sin duda que con cualquier persona, pues debía haber sido algo magnífico, ¿no? Las cámaras de televisión azteca a Betania ¿y qué se siente de estar muerto? ¿Y cómo escuchaste la voz de Jesús? Y sí, me imagino que, bueno, el caso es que los judíos decidieron matar a Lázaro, porque era un testimonio viviente, que también es una cosa teológica. El que es un testimonio viviente pues es un reo de muerte para los que no creen, ¿no? Les incomoda. Bueno, algún comentario? Jesús, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, mi comentario va muy relacionado al como iniciaste la plática de esta anécdota que nos platicabas de Job cuando tú dabas clase, porque me quedé pensando en la forma en que se redacta este capítulo. Si Jesús quería mostrar la grandeza, como dicen aquí los compañeros, eh, no sé si el fin justifica los medios, ¿no? Si la si a su amigo a Lázaro que lo amaba decidió que se muriera para que él mostrar esos sentimientos o esa grandeza como comentan. Híjole, no sé si en realidad sea ese sentido que yo así lo malinterpreté, pero como que no sé si sea el mismo sentimiento por ahí que señalaba Job, ¿no? No hay entendimiento de lo que puede hacer Jesús o Dios en sus acciones, pero a mí me deja como reflexión qué tanto será esto de que el fin puede justificar los medios, ¿no? Y si es alguien que tan querido y se lloró y todo y lo dejó
morir, cuando en algunos otros pasajes sabíamos que simplemente con haberle dicho, él se va a sanar y se sana con la fe. ¿Por qué llegar a esto, no? Esa, me queda esas dudas, como bien comentadas. Bueno, pues hay que seguirle preguntando aquí al texto, a ver si Sí. por ahí logro visualizarlas, porque no, en este momento como que me movió más esta parte. Sí. Gracias, buenas noches. Al contrario, excelente comentario. Gracias a ti, Jesús. Maestro, Eh, es que Mercedes levantó la mano y después de Mercedes, Jerónimo. Bueno, yo lo que quisiera compartir, que bueno, en la parte donde habla de María y de Marta, bueno, a mí lo que se me vino a la mente mucho fue en la parte de María es una representación. Actualmente uno cuando ahora uno como mujer o sea, en la parte de la oración, cuando vas a la adoración eucarística, ¿no? Por un lado, es la figura digamos, eh, de Marta, no, María. de María, y de Marta es al revés. Bueno, no al revés, mi María es la otra parte que es las obras, ¿no? Actualmente lo que uno puede hacer cuando vas a, a dar servicio, a hacer un apostolado, o sea, la contrapartida, por un lado es la adoración, la oración a Jesús, y por el otro lado es las obras, ¿no? La fe sin obras está muerta. Entonces, y por un lado también me dice la parte digo, yo así me lo imaginé, la parte de, mm, de María, que es la contemplación, y lo que es y la parte de Marta es la acción, ¿no? La contemplación y la acción. Y, y por otro lado me impactó muchísimo la parte donde menciona, bueno, que ya lo han dicho pues casi todos mis compañeros, donde Jesús llora, ¿no? Que decía usted de que en toda la Biblia es el único pasaje donde dice que Jesús llora. Y entonces muestra toda su sensibilidad, toda esa parte humana que él tiene. Con lo que comentaba uno de los compañeros, esa amistad que tenía por Lázaro, ¿no? Y ese amor pues hacia el prójimo, hacia su amigo, ¿no? Que amaba con todo el alma, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Mercedes. Sí, se ha utilizado estas personalidades, Marta y María, para hablar de la vida contemplativa y de la vida activa, que no se excluyen, más bien se tienen que complementar. Complementar, Se ha claro. utilizado mucho en ese sentido. Y es muy rico, es muy rico. A mí, fíjense que las 3 veces que aparece María en los evangelios está a los pies de Jesús. Cuando sale a hablar con Jesús, después de que Marta habló con él, María cae a los pies de Jesús. Y ese diálogo emotivo de corazón a corazón en el que Jesús llora, se realiza con María a los pies de Jesús. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús va a casa de Marta y María, María está a los pies y Marta está sirviendo. Y la tercera vez que aparece María es en la unción en Betania y dice que Marta estaba sirviendo y María estaba a los pies de Jesús, ungiendo los pies de Jesús. Ay, qué O sea increíble. que las 3 veces que aparece María, aparece a los pies de Jesús. Y es una expresión muy, muy linda que también me revela a mí yo creo, que la principal y mejor amiga mujer de Jesús era María Betania. Yo le voy más que a Magdalena, si a apostar vamos, yo creo que María de Betania era la amiga más íntima de Jesús. ¿Podría repetir, maestro, las tres partes donde María está a los pies de Es muy Jesús? fácil, es muy fácil. Lucas 10, 38 a 42, que es 10, 30. en Lucas 10, cuando Jesús va a casa de Marta y María, María está a los pies, Marta sirvió. Y luego en Juan 11, que ya vimos que sale Marta, habla con Jesús y luego va y le dice a María, el maestro está ahí, te llama, María va y cae a los pies de Jesús, y el diálogo, entre comillas, porque es un diálogo mucho más de emociones y de afectos que de palabras. María cae a los pies de Jesús. Y la tercera vez es en Juan 12,
en la unción en Betania. María está en los pies, unge en los pies de Jesús, y Marta está sirviendo. Son las 3 veces que aparece esta María, hermana de Marta, y yo digo que, bueno, en Lucas está clarísimo que se refiere a esta misma. Más bien pienso que Juan utilizó a esas 2 hermanas y a la mujer que unge a Jesús en Betania, de Mateo y Marcos, y complementa con la figura de Lázaro. Pero bueno, Muchas estas ya son suposiciones, elucubraciones mías. Vamos a terminar con la participación del padre Jerónimo Arellano desde Colima, porque yo estoy seguro, bueno, padre, es Sí, un sacerdote que siempre deja una riqueza espiritual. Javier, ¿se oye? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Una de las cosas parece que es el último de los 7 signos de Juan que aparecen ahí en el Evangelio de Juan. Y una de las cosas grandiosas que me hace pensar es que Marta, viendo toda la situación y la presencia de Jesucristo, de Jesús, el Señor Jesús, pues, le faltaba fe, ¿verdad? No creía. Y lo digo así porque le dijo, pues, vamos a quitar la piedra. No, Señor, ya llevo 4 días. Otra cosa también bonita que me parece es que el Señor, como todo un hombre, lloró, pero no solamente por su amigo, por el pueblo, que lo rechazó. Y nos da un buen ejemplo de lo que es la vida. Esto, Gracias, padre. Mercedes, otra vez. No, Que comí tu nombre. perdón. Bueno, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hablar de el sepulcro vacío, Juan 20. Y después vamos a inventar otro libro u otra serie de libros u otro tema para dedicarle 3 sesiones, 3 miércoles. Ustedes dirán, yo recibí aquí en el chat una sugerencia de que fuera el profeta Jeremías. Podemos tomar 3 sesiones para hablar del profeta Jeremías, pero si ustedes me dicen, me dan alguna idea, para el próximo miércoles digo será Juan, y de ahí decidimos cuál será el otro tema. Que les vaya muy bien, que descansen. Muchas gracias. Muchas Estén muy bien. gracias. Hasta luego, que descansen. Buenas noches. Muchas gracias.